¿Quién controla realmente el destino de una nación? Los grandes líderes, las ideologías. Por más de un siglo, la historia de Cuba se ha escrito con la pólvora de las revoluciones y la tinta de los manifiestos. Nombres como Martí, Maceo, Fidel Castro y el Che Guevara resuenan como los arquitectos de su destino, pero ¿y si les dijera que el poder real nunca estuvo en los palacios presidenciales ni en los campamentos de la Sierra Maestra? ¿Y si el titiritero que movía los hilos de la guerra, la paz y la revolución fuera algo mucho más simple, mucho más dulce, pues ahí a la vez infinitamente más oscuro? En Cuba la respuesta es más dulce y mucho más amarga de lo que imaginamos. La historia de sus guerras no se escribió con tinta, sino con la sangre derramada por el azúcar. Este producto no solo endulzó al mundo, sino que financió revoluciones, derrocó imperios y se convirtió en el verdadero poder detrás del trono, en la isla más codiciada del Caribe. Esta es la historia de cómo un grano dulce forjó una nación a sangre y fuego. Para entender Cuba, primero hay que entender el azúcar. A principios del siglo XIX, el mundo desarrolló un apetito insaciable por lo dulce, y Cuba, con su tierra fértil y su clima perfecto, estaba en la posición ideal para satisfacerlo. Tras la revolución de esclavos en Haití, que arruinó la producción de su principal competidor, Cuba se preparó para convertirse en la azucarera del mundo. La isla se transformó. Los bosques fueron talados para dar paso a un mar verde de cañaverales que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. La introducción del ferrocarril en 1837, impulsado casi exclusivamente por la industria azucarera, revolucionó la producción y consolidó el dominio de la isla. Para mediados de siglo, Cuba no era solo una colonia española, era la joya de la corona, la posesión más rica y codiciada, generando una riqueza que sostenía al decadente imperio español. El azúcar era la savia del imperio, pero esta riqueza tenía un precio exorbitante. Era un torrente de oro que fluía hacia una pequeña élite de terratenientes criollos y administradores españoles, creando una sociedad profundamente desigual. El azúcar se convirtió en un monarca absoluto, un monocultivo que dictaba la economía, la política y la vida misma. Cuba no solo producía azúcar, Cuba era azúcar. La dulzura que llegaba a las mesas de Europa y Norteamérica nacía de la amargura más profunda. El motor de esta gigantesca industria era la mano de obra esclava. Cientos de miles de africanos fueron secuestrados y transportados a Cuba en condiciones infrahumanas para trabajar hasta la muerte en las plantaciones, conocidas como ingenios. La vida en el ingenio era un infierno. Las jornadas eran de sol a sol bajo un calor sofocante, cortando la dura caña con machetes. El sonido del látigo era la banda sonora de la producción y la esperanza de vida era brutalmente corta. Esta estructura, basada en la explotación extrema, no solo fue una tragedia humana, sino también una bomba de tiempo social. El contraste era obsceno: mansiones palaciegas en La Habana y Santiago, financiadas con el sudor y la sangre de hombres, mujeres y niños que no poseían nada, ni siquiera sus propias vidas. Esta dualidad, la dulzura del producto y la amargura de su origen, se convirtió en la contradicción fundamental de la sociedad cubana, una tensión que inevitablemente iba a estallar en violencia. El azúcar no solo producía riqueza, también producía el germen de su propia destrucción. Cuando la guerra finalmente estalló en 1868 con la Guerra de los 10 años, el azúcar no fue solo la causa del conflicto, sino también el principal campo de batalla. El grito de independencia dado por el hacendado Carlos Manuel de Céspedes tuvo lugar simbólicamente en su propio ingenio azucarero, la de Majagua, donde liberó a sus esclavos y los invitó a unirse a la lucha. Los líderes independentistas entendieron que para derrotar a España debían atacar la fuente de su poder, el azúcar. La estrategia fue brutal y directa: la tierra quemada. Los ejércitos mambises, formados por terratenientes, campesinos y esclavos liberados, recorrieron la isla incendiando los cañaverales y destruyendo los ingenios. Cada ingenio, reducido a cenizas, era un golpe directo a la economía colonial y un símbolo de la ruptura con un sistema opresor. Para España, proteger la zafra era tan vital como ganar batallas. La guerra se convirtió en una lucha por el control de la producción. Al final de las guerras de independencia, en 1898, con la intervención de Estados Unidos, la industria que había sido el orgullo de la isla yacía en ruinas, devastada por las mismas fuerzas que había ayudado a crear. El azúcar había financiado su propia aniquilación para que Cuba pudiera nacer como nación. Cuba obtuvo una independencia a medias. La salida de España dio paso a un nuevo dominio, el de Estados Unidos y su capital. Las corporaciones norteamericanas compraron las tierras devastadas por la guerra a precios de risa, modernizaron los ingenios y consolidaron su control sobre la industria. La economía cubana se volvió aún más dependiente del azúcar, que en la primera mitad del siglo XX representaba hasta el 80% de sus exportaciones. En esencia, Cuba se convirtió en una gigantesca plantación al servicio de los intereses estadounidenses. La riqueza volvía a fluir, pero de nuevo pasaba de largo para la mayoría de los cubanos. Los trabajadores de la caña, los guajiros, enfrentaban una vida de explotación con salarios miserables y desempleo estacional durante el tiempo muerto, el periodo entre zafras.
Esta profunda desigualdad y la sensación de soberanía perdida alimentaron un nuevo ciclo de resentimiento. Los trabajadores azucareros comenzaron a organizarse en sindicatos cada vez más combativos. Las huelgas paralizaban la zafra, el corazón económico del país, convirtiéndose en una poderosa herramienta de presión. El azúcar, una vez más, era el centro del conflicto, preparando el escenario para la revolución más radical de la historia de América Latina. Cuando Fidel Castro tomó el poder en 1959, una de sus primeras medidas fue la reforma agraria. El nuevo gobierno nacionalizó los grandes latifundios y los ingenios azucareros, expropiando las propiedades de corporaciones estadounidenses y de la élite cubana. El objetivo era claro: romper la dependencia de Estados Unidos y poner la principal riqueza del país en manos del Estado. Washington respondió con un embargo económico y Cuba, buscando un nuevo socio, giró hacia la Unión Soviética. La dependencia de un gigante capitalista fue reemplazada por la dependencia de un gigante comunista. La URSS comenzó a comprar azúcar cubano a precios subsidiados muy por encima del mercado mundial, convirtiéndose en el nuevo sostén de la economía de la isla. El azúcar se convirtió en un peón de la Guerra Fría. En 1970, Castro lanzó la zafra de los 10 millones, un esfuerzo monumental para producir una cosecha récord que demostrara la superioridad del socialismo. Se movilizó a toda la nación, pero la meta no se alcanzó, llegando a 8.5 millones de toneladas, una cifra que, si bien fue un récord histórico, representó un fracaso del objetivo. El intento fallido expuso las ineficiencias del sistema y reforzó la peligrosa realidad de que, a pesar de la retórica revolucionaria, Cuba seguía siendo una nación esclava de un solo producto. El castillo de naipes se derrumbó en 1991 con la disolución de la Unión Soviética. De la noche a la mañana, Cuba perdió a su principal comprador, su proveedor de petróleo barato y su sustento económico. El impacto sobre la industria azucarera fue catastrófico. Sin el mercado soviético y sin recursos para mantener la maquinaria, los ingenios comenzaron a paralizarse. En una medida drástica conocida como la Tarea Álvaro Reynoso, el gobierno cubano ordenó el cierre de más de la mitad de los centrales azucareros del país, lugares que habían sido el centro de la vida comunitaria por generaciones, ¿no? Las tierras que antes eran un mar de caña se abandonaron o se destinaron a otros cultivos. La industria que había definido a Cuba durante 2 siglos prácticamente se desvaneció. El país se sumió en el periodo especial, una era de crisis económica extrema. La escasez de alimentos, los apagones y las dificultades se convirtieron en la nueva normalidad. La caída del azúcar no fue solo una estadística económica, fue un trauma nacional, la pérdida de una identidad y del motor que, para bien o para mal, había impulsado la historia cubana. La historia del azúcar en Cuba es un poderoso recordatorio de cómo un solo producto puede definir el destino de un pueblo. Si te intrigan estas historias ocultas que dan forma a nuestro mundo, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte nuestro próximo video y déjanos un comentario: ¿qué otro producto crees que ha tenido un impacto tan decisivo en la historia de un país? Hoy los fantasmas de la gloria azucarera de Cuba están por todas partes, en las ruinas oxidadas de los ingenios abandonados y en las viejas locomotoras de vapor que ahora son piezas de museo. En 2025, Cuba enfrenta una de sus peores zafras de la historia, confirmando el colapso de la industria. Con la mayoría de los centrales paralizados por la obsolescencia, la falta de combustible y los apagones, la producción ha caído a niveles históricamente bajos, obligando al país, que alguna vez fue la azucarera del mundo, a importar azúcar para su propio consumo. La zafra 2024 a 2025 ha sido descrita como un fracaso devastador, con una producción estimada de apenas 300,000 toneladas, una de las peores cifras en más de un siglo. La historia de Cuba es la crónica de una lucha constante por la soberanía, librada tanto en campos de batalla como en los surcos de los cañaverales. El azúcar fue a la vez su bendición y su maldición. Fue creador de fortunas y motor de opresión, combustible de guerras y peón en la Guerra Fría. Al final, el gran misterio de las guerras en Cuba no se resuelve mirando solo a líderes o ideologías, se resuelve entendiendo el poder del oro blanco, un poder tan adictivo y volátil que construyó una nación solo para dejarla atrapada en su legado agridulce, un legado que hasta el día de hoy define la lucha, la resistencia y el alma del pueblo cubano.